Hola, hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que aunque cambien las personas, aunque cambien las historias, siempre acaban pareciéndose? O al menos el sentimiento que tienes siempre es el mismo, muy similar. Quizá conoces a alguien que al principio te parece diferente, que todo fluye, que te ilusiones mucho, que piensas que esta vez sí es la definitiva, pero con el paso del tiempo pues vuelven a aparecer las mismas emociones de siempre. Empiezas a darle demasiadas vueltas a un mensaje que tarda en llegar, sientes miedo cuando notas a la otra persona más distante, o por el contrario, cuando alguien empieza a implicarse de verdad contigo, eres tú quien empieza a agobiarse y a buscar cualquier excusa para tomar distancia. Y llega un momento en el que te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siempre acaba pasando lo mismo? ¿Por qué siempre acabo viviendo y me acabo sintiendo de la misma forma? Y lo cierto es que hay mucha gente que cree que el problema es que no ha encontrado a la persona adecuada, ¿no? Que cree que el problema está afuera, que no hay personas con las que conecte. Y claro que influye, obviamente, con quién compartas tu vida y con quién te relacionas, pero hay algo que influye incluso mucho más. Y es la forma en la que tu cerebro aprendió a relacionarse desde que eras muy pequeñito, muy pequeñita. Hoy quiero hablarte precisamente de eso. Quiero hablarte del apego. Pero no quiero darte una clase llena de conceptos psicológicos, ¿vale? Quiero ayudarte a entender por qué reaccionas, cómo reaccionas, por qué repites ciertos patrones y sobre todo que salgas de aquí sabiendo que puedes cambiarlos, ¿vale? Que no tienes esa identidad, que es una forma que has utilizado para relacionarte, pero eso se puede cambiar. No es tu estado, no es tu identidad, porque hay algo que quiero que recuerdes y es que tu apego no define quién eres, solo explica cómo aprendiste en un determinado momento a protegerte. Cuando nacemos somos completamente dependientes, no sabemos regular nuestras emociones, no sabemos calmarnos, necesitamos que otra persona nos ayude a sentirnos seguros. Y cada vez que un bebé llora y alguien responde con cariño, su cerebro aprende que el mundo es un lugar seguro, aprende que sus emociones importan y que puede confiar en los demás, que no le va a pasar nada. Pero si un niño crece sintiendo que expresar lo que siente molesta, que tiene que portarse siempre bien para recibir cariño, que siempre es condicionado, o que nunca sabe cuándo va a recibir atención y cuándo no, su cerebro también aprende. Solo que en este caso aprende algo distinto. Pues aprende que tiene que esforzarse para ser querido. Aprende que es mejor no necesitar a nadie, no vaya a ser. Aprende que mostrar vulnerabilidad puede ser peligroso, porque no tiene las herramientas para identificarlo, pensarlo de otro modo. Y aquí quiero hacer un inciso importante. Esto no significa que tus padres lo hayan hecho mal, esto no va de juzgar a tus padres o tutores o educadores, no. La inmensa mayoría hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. No se trata de buscar culpables aquí, se trata de comprender cómo se fue construyendo tu manera de relacionarte para poder cambiar aquello que hoy ya no te sirve. Igual hay muchas cosas que te sirvieron, ¿no? Pero es que nuestro cerebro tiene un objetivo muy claro, siempre lo repito, y es mantenernos vivos, es nuestra supervivencia. No busca que seamos felices, busca que estemos seguros. Por eso cuando encuentra una estrategia que funciona para reducir el dolor, para reducir el miedo, la incertidumbre, pues la guarda y la repite durante muchos años, incluso cuando ya no la necesita, la pone en automático. Por eso muchas personas siguen reaccionando en sus relaciones como si todavía fueran aquel niño, aquella niña que necesitaba protegerse. Y aquí aparecen los diferentes estilos de apego. El primero, el que os quiero hablar, es el apego seguro. El apego seguro son esas personas que han aprendido que pueden confiar, que pueden expresar lo que sienten y que una discusión no va a significar necesariamente que la relación vaya a terminar. No son personas perfectas, ni muchísimo menos, porque también tienen miedo, también sufren y también se equivocan. La diferencia es que no viven constantemente con la sensación de que el amor está a punto de desaparecer para ellos. Después encontramos el apego ansioso. Si este es tu caso, probablemente necesitas muchas señales de seguridad. Cuando alguien tarda en responderte, tu cabeza empieza a imaginar escenarios y normalmente no son los mejores escenarios. Si notas que la otra persona está un poco más distante, ya piensas que has hecho algo malo, que esa persona te está engañando o está buscando otra cosa. Das muchísimo en la relación porque en el fondo tienes mucho miedo a que si dejas de hacerlo dejen de elegirte. Y hay personas con apego ansioso que dicen frases como yo solo necesito que me quieran igual que yo quiero. Pero en realidad muchas veces lo que necesitan no es más amor, sino más seguridad en el vínculo, más seguridad interna. Por eso a veces cuando están solos no se sienten así, porque esto suele aparecer en los vínculos. El tercer estilo es el apego evitativo. Aquí sucede prácticamente lo contrario al apego ansioso, y es que cuando alguien empieza a acercarse demasiado, aparece la necesidad de tomar distancia, les cuesta pedir ayuda, expresar emociones o depender de otra persona. Muchas veces se definen como personas muy independientes,
pero en realidad esa independencia suele ser una estrategia de protección, suele ser una coraza. Aprendieron que necesitar a alguien podía hacer daño y decidieron no exponerse. Y después está el apego desorganizado, que es la mezcla de las dos cosas, del evitativo y el ansioso. Son personas que desean profundamente una relación, pero cuando la consiguen sienten mucho miedo. Se acercan, se alejan constantemente, necesitan intimidad, pero la intimidad a veces también les asusta. Es un estilo muy agotador porque viven en una lucha constante entre el deseo de conectar y el miedo a volver a sufrir. Puede ser que mientras hablaba te hayas reconocido en alguno de estos apegos o quizá has visto un poco de ti en varios. Ojo, eso es completamente normal. No somos una etiqueta, esto es importante. Somos personas con historias diferentes que además evolucionamos de forma diferente. Un apego, precisamente como se puede cambiar, también puede evolucionar, ¿no?, a otro. Pero aquí viene una de las preguntas más importantes de toda esta clase. ¿Por qué repetimos siempre el mismo tipo de relaciones? Y la respuesta tiene mucho que ver, como no, con cómo funciona nuestro cerebro. Nos gusta pensar que elegimos a las parejas de forma racional, que somos nosotros los que objetivamente vemos a alguien y sabemos exactamente lo que queremos, que analizamos, que valoramos los pros, los contras y que en función de eso decidimos. Pero la realidad es que una gran parte de nuestras decisiones son automáticas. Nuestro sistema nervioso no busca necesariamente aquello que nos conviene, busca lo que le resulta familiar, busca esa zona de confort, busca esos patrones automáticos para ahorrar energía. Pero lo familiar no siempre significa que sea sano. Porque si creciste, como dijimos, sintiendo que tenías que esforzarte para que te quisieran, probablemente te resulten muy atractivas las personas que están emocionalmente poco disponibles. O si aprendiste que mostrar emociones era algo peligroso, pues quizá te cueste muchísimo abrirte, incluso con personas que sí que te ofrecen seguridad, porque tienes esa narrativa interna que no es tuya, es como la aprendiste que te está diciendo que eso no es seguro. Y entonces ocurre algo curioso, que conoces a alguien estable, alguien respetuoso, emocionalmente disponible, pero que no sientes tanta intensidad. Incluso puedes llegar a pensar que te aburres, que no hay conexión, que falta química. El tema es que muchas veces no es un problema de química, lo que falta es ansiedad. Y si durante muchos años has confundido ansiedad con amor, porque las dos cosas estaban identificadas, pues empezamos a confundir perseguir con amar. Empezamos a confundir sufrir con querer. Y es que no es lo mismo. Porque una relación sana no va a eliminar todos los problemas, pero sí debe eliminar esa sensación constante de estar luchando por conseguir el cariño del otro. Sí que debe eliminar esa sensación constante de tener que estar persiguiendo que esa relación no se acabe. La buena noticia es que el apego puede cambiar. Y aquí entra un concepto para mí de los más fascinantes, de la neurociencia, que es la neuroplasticidad. Y esto es maravilloso porque nuestro cerebro cambia durante toda la vida. De hecho, tienes 80 años y está comprobado que sigue habiendo neuroplasticidad. ¿Por qué? Pues cada conversación en la que expresas lo que sientes sin miedo, cada límite que pones aunque te incomode, ahí estás haciendo neuroplasticidad. Cada vez que eliges respetarte en lugar de abandonarte para que otra persona no se enfade, estás estableciendo otras conexiones neuronales distintas. ¿Y cómo se van cambiando? Pues muy fácil, con repetición, repetición, repetición. Cada vez que aprendes a calmarte sin depender exclusivamente de la validación externa, cada vez que atraviesas esos miedos y repites, todo eso crea nuevas conexiones neuronales. Y poco a poco tu sistema nervioso pues deja de interpretar el amor como un lugar de peligro y empieza a experimentarlo como un lugar de calma. No es fácil, porque esto es como todo, es como entrenar los músculos, es un proceso, requiere paciencia. Pero es fundamental que sepas que no vas a construir una relación sana solamente encontrando a la persona adecuada. No va a depender. Yo siempre digo lo mismo, nadie va a venir a salvarte. Necesitas tú convertirte en tu lugar seguro para ti primero. Porque cuando dejas de vivir desde el miedo constante, desde cuando empiezas a identificar cuáles son esos miedos, ahí es cuando puedes cambiarlo. Y cuando puedes cambiarlo, puedes empezar a elegir de forma diferente. Si no, tu vida se va a regir por un piloto automático que ni siquiera has decidido tú. Y entonces en ese momento vas a poder dejar de perseguir, vas a poder dejar de justificar lo injustificable y ser coherente con lo que quieres, vas a dejar de conformarte con migajas. Y vas a empezar a preguntarte algo mucho más importante, que ¿le gusto o no le gusto? No, vas a empezar a preguntarte, oye, ¿cómo me siento yo cuando estoy con esta persona?
¿Qué me aporta esta persona? ¿Quién soy yo ahí dentro de esa relación? Esa pregunta no es para nada egoísta, no. Esa pregunta cambia por completo una relación, porque dejas de centrar toda tu atención en que te elijan y empiezas a comprobar si esa relación te interesa primero a ti y te hace bien a ti. Y ahí comienza el verdadero cambio. Y esto es muy importante. Quiero terminar diciéndote algo. Conocer tu tipo de apego no se trata de etiquetarte. No es, yo soy ansioso, yo soy evitativo. Bueno, pues entonces yo contigo no puedo estar. No, esto no va de etiquetas. Sirve para comprenderte. Por eso es importante. Porque cuando entiendes que muchas de tus reacciones no son ningún defecto, no son culpa tuya, sino que son una estrategia de supervivencia que de forma muy inteligente aprendiste hace años, pues dejas de culparte y empiezas a trabajar contigo mismo de una forma mucho más amable, de una forma mucho más comprensiva, no de un positivismo tóxico, no. Empiezas a entenderlo y a gestionarlo. Y este solo es el primer paso, porque después hay que aprender a regular las emociones, ¿vale? ¿Qué emociones? Porque van a venir igual, ¿no? Hay que aprender a cambiar las creencias, a sanar esas heridas, a fortalecer la autoestima, a construir una nueva forma de relacionarte contigo primero y con los demás después. Eso es precisamente lo que trabajo en sesiones y también en mi método, porque es un proceso en el que no solo se entiende por qué te pasa lo que te pasa, sino que empiezas a transformar los patrones desde la raíz, para que dejen de dirigir tu vida y tus relaciones, para que sepas diferenciar esa narrativa que construiste y que te construyeron desde pequeñito para ver quién eres ahora. Se trata de dejar de reaccionar desde las heridas del pasado, para empezar a vivir desde la persona que hoy quieres ser, la persona que eres ahora. Y recuerda esta frase porque resume un poco todo lo que hemos hablado hoy. No atraes lo que mereces. Muchas veces eliges aquello que tu sistema nervioso reconoce como familiar. Cuando transformas lo familiar, transformas también la forma en la que amas y en la que te dejas amar. Nos vemos en la próxima clase.